Buenas tardes de nuevo. Quiero seguir el tópico de la felicidad, los puntos que hemos dejado en la charla anterior. Y creo que va a ser más breve esta segunda parte. Voy a retomar sobre donde habíamos dejado, que es un poco en el punto en que Aristóteles, o siguiendo a Aristóteles, habíamos visto como que la felicidad es un poco esa experiencia englobante, duradera, permanente, en el cual nosotros podemos reflexionar cuáles son, digamos, esos factores que han constituido para que nosotros afirmemos que nuestra vida es feliz. Y por supuesto, que nos pone un poco por encima del orden meramente biológico, buscando ese encuentro, esa amistad, esos grandes valores, en última instancia, la felicidad que se busca en sí misma y no por otros motivos. Y comienzo en este punto con algo que está inmerso en la reflexión que nos ocupa, que está en Aristóteles. Cuando habíamos dicho que viendo las formas de la felicidad o las respuestas respecto a la felicidad, Aristóteles hace un poco una especie de valoración, de juicio. ¿Es la felicidad el placer? ¿Por qué no puede serlo? Refiriendo, y aquí es importante tener en mente, digamos, el cuadro sinóptico anterior. No porque si es el placer nos reducimos a ese plano meramente biológico, pues es simplemente reducir el hombre a un animal. Nosotros somos seres de razón, somos animales racionales, diría Aristóteles. Nosotros podemos decir, oye, bueno, porque si no yo me reduzco al instinto. Y el instinto se agota. El instinto sube ciclos. El instinto hace que yo posea la realidad. Trate a otro individuo como objeto de placer. Que lo domine. Trato a la realidad como un dueño. No es una cuestión de, bueno, la realidad es una donación y yo busco el bien del otro, ¿no? Yo busco el bien mío y hago del otro un objeto. En política, algo del otro, el objeto de los votos y después los dejo. No hay bien común, hay mi bien. Y los otros los uso. Hay valores de uso. El placer entonces no puede ser. Honores. Muy similar. Muy similar porque de nuevo estoy en un nivel quizás un poco más elevado que el placer, pero Dios me alaba, me gusta. Pero hay algo que impide que ese objeto, digamos, o esa equiparación de la felicidad con el honor sea propia, sea ajustada. ¿Por qué? Porque en el fondo esa libertad no está ahí todavía. No soy, diríamos en un lenguaje más apropiado, fundamentalmente una persona libre, y no lo soy porque yo dependo del juicio de los otros, de la alabanza de los otros, del mérito que los otros me confieren a mí. Mi dueño son los otros. Y eso supone un egoísmo, no salgo de mí mismo. No tengo realmente un encuentro a esos valores de la unidad, de la belleza, etc. Entonces no puede ser, dice muy bien Aristóteles, concluyendo el honor. La suerte, en cierta manera, a veces contribuye, pero hay una expresión que él usa, es cierto, repetidos actos de desgracia o de falta de suerte pueden sucumbir, pueden aminorar la posibilidad de la felicidad. Pero un acto de suerte
pueden contribuir, pero en ningún caso eso suprimen esos actos de suerte, de fortuna. La posibilidad que tiene el ser humano de ese encuentro, de ejercer su libertad, de ir trabajando, de construir la virtud, de ejercer esos valores. Y entonces, ¿qué es lo que hace a los hombres máximamente felices? Bueno, lo feliz va a ser cuando yo pueda, como individuo, ejercer lo propiamente mío. Aristóteles dice mi racionalidad. Y mi racionalidad yo entiendo, yo la elijo, y yo como que me elevo sobre lo meramente biológico. Y eso es superior a la vida de los placeres, porque es una vida regida por la producción, pero también yo me hago más ciudadano, diría, en la vida política. Es la vida propiamente humana. Es el verdadero ciudadano. Es la verdadera persona. La persona de carácter, la persona de palabra, la persona verdadera. Sócrates, que era bello, bueno, verdadero. No dice, bueno, pues es un ideal. Bueno, sí, es un ideal. Y justamente en nuestra época lo que no perseguimos ese arquero que no tiene ese ideal. ¿Perdimos qué? Perdimos el testimonio de aquellos que nos tienen que mostrar en carne, en circunstancias concretas, el ideal. Hombres y mujeres con la cual uno puede decir, yo quiero ser como ese. Yo creo que ese es, en este punto, en ese camino a la felicidad, es fundamental. Por eso, en última instancia, la ética y la política no se va a reducir a una cuestión meramente cientificista, empírica, sino que tiene que mirar al ideal. Nos aprende política, yo creo que esto es muy importante, nos aprende política leyendo solamente textos de ciencia política o de derecho constitucional, ni siquiera de filosofía política. Muchas veces se aprende mucho más leyendo biografías, viendo el testimonio en la historia concreta de personas que han descollado realmente en un sentido humano, no perfecto, en un ambiente difícil que es el ambiente de la realidad histórica. Yo creo que eso es importante, esa conciencia de la historia, de esa persona que se ha comprometido en la arena de la historia viviendo ciertos principios. Y esos principios dentro de los avatares. Ahora, ¿cuáles serían entonces, dicho todo eso, cuáles serían esos ingredientes de la felicidad? Yo colijo y saco en Aristóteles 5, que están íntimamente, por supuesto, se distinguimos, pero están íntimamente unidos. Primero, la salud. Un enfermo no puede ser feliz, dice Aristóteles. Carece de algo propiamente básico, su biología, que funcione moderadamente bien. No estamos hablando, y ni habla aquí de perfecta salud, habla de una cierta salud razonable. Por lo tanto, es vital. Uno puede decir, bueno, pero hay personas enfermas que son felices. El sentido común de Aristóteles va a decir, mira, puede ser que esa persona, si tiene una experiencia cristiana, ofrezca sus sufrimientos al Señor. Y que a través de eso se santifique. Ese es otro tema. Ahora,
es razonable que esa persona también rece y pida su curación. ¿Por qué? Quiere tener buena salud. Eso dice Aristóteles. Sentido común. Segundo punto, riqueza. Cierto bienestar material es un requisito, una condición necesaria para la felicidad. No solamente a nivel individual doméstico, diría, sino político. Y aquí, como en todo, Aristóteles quiere, digamos, dejar de lado dos extremos. ¿Cuáles serían los dos extremos? La persona miserable, pobre, carente de bienes, no puede ser feliz. La persona, por otro lado, con bienes exagerados o rica, digamos, tampoco. ¿Por qué? Porque vive preocupado de cómo cuida esos bienes y sobre todo si es una persona que tiene muchos bienes en una ciudad pobre, en una polis pobre, que va a tener que poner murallas para cuidarse que no le roben. ¿Qué quiere decir? Que el desequilibrio entre aquellos que carecen y aquellos hacen que la sociedad sea totalmente inestable. Entonces uno dice, entonces, Aristóteles es el gran campeón de la clase media. Y sí, yo creo que sí. Es un equilibrio. El tener poco me hace resentido. El tener demasiado me hace superfluo y egoísta. Hay que buscar el justo medio. Pero los bienes materiales forman parte de la felicidad. ¿Por qué? Y porque hay un orden en mí, en el sujeto, en el individuo, que un orden biológico. No se puede negar esto. Voy a ser feliz, pero voy a carecer de lo básico. Uno dice, bueno, podría ser en el caso de una vocación de anacoreta. El sentido común de una comunidad realmente me dice o me experimenta lo contrario. En tercer lugar, conocimiento, saber. Un ignorante no sabe ni qué es la felicidad. Ejercicio de esa capacidad humana de conocer. Todos los hombres desean saber, dice Aristóteles. Por lo tanto, para ser feliz, uno desea saber cosas. Y es importante no solamente a nivel individual, sino a nivel social. Ahí entra el tema de la educación. Uno está feliz cuando sigue la carrera de sus sueños y uno tiene la posibilidad de ir a una buena universidad, un gozo. Entrar en una biblioteca, por lo menos para mí, decir, bueno, aquí estoy en un paraíso, en una biblioteca, estoy en gozo. Y uno sale y quizás uno dice, bueno, la biblioteca no es mía, no soy rico. Sí, soy rico en el sentido de aquí voy a satisfacer mi deseo de saber. Otros dicen, bueno, todavía recuerdo una pequeña historia de un hijo mío cuando en uno de nuestros viajes hace muchos años, 25 años al Paraguay, era muy joven y quiso ir a una biblioteca y le llevé a una biblioteca, no digo el nombre de la biblioteca, en Asunción. Lo dejé en el auto, a los 15 minutos volvió y me dijo, papi, ¿qué es esto? Nunca me voy a olvidar. ¿Qué es esto? Difícil ser feliz. Cuarto punto, la amistad. Volviendo al primer punto, cuando uno realmente es querido por lo que uno es y es recíproco, uno es realmente feliz. El hombre miserable, dice Aristóteles, que el que cuida simplemente lo que tiene.
y en donde sospecha de los otros, no puede ser feliz, es totalmente aislado, está con el temor. Por lo tanto, la amistad. Entonces, de ahí uno dice, bueno, quiere decir que en la política hay que ser amigos. Sí, es la amistad cívica. No es la lógica amigo y enemigo, hablando precisamente en sentido, no solamente la palabra liderazgo a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Porque supone algo que se mucho de aprendizaje, sino es simplemente una vía del ciudadano. Es una comunidad de amigos. No quiere decir que son los amigos, nos conocemos de manera íntima, pero estamos en una misma travesía. Y por último, yo creo que es importante el buen carácter moral como condición también necesaria, pero no suficiente. Es decir, la buena persona de buena conducta moral, de por sí o en sí misma no necesariamente es feliz, en tanto en cuanto carezca de los otros ingredientes. Por lo tanto, Aristóteles concluye que el hombre que tiene todo eso que necesita, que está representado por esas propiedades, digamos, es realmente feliz, pleno. Los duendes están con él, siente gozo, siente estabilidad, está contento. Pero, y ahí hay una advertencia, ese no quiere nada más, porque dice, estoy satisfecho. Todo lo que tiene un poco le da una suerte de autosuficiencia, pero necesita algo más. Sería importante que todos esos elementos sean elementos de una vida completa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo a los 20 años tener buena salud, riqueza, conocimiento, incluso amistad, y estoy formando mi carácter. Pero resulta que llego a los 40 y las circunstancias, mala suerte, del país en el cual vivo, hacen que yo quiebre y mi empresa desaparece. Pierdo riqueza, la amistad, mis amigos desaparecen. Y en el desesperado en mi situación, cometo algún delito con el fin de aliviar las circunstancias. Quiere decir que los elementos de una vida lograda o feliz al principio tienen una caída. No puedo decir que en ese momento, a los 40, yo soy feliz. Pero, como es una búsqueda, yo puedo encontrarme con una persona que me quiere como soy, me ayuda, me hace las preguntas, me estimula a que yo siga y yo comienzo de nuevo y trabajo y recupero, pongo otra empresa, mi salud mejora y a los 50 yo vuelvo a hacer lo que era antes. Aristóteles dice, bueno, eso ocurre. Por lo tanto, no es ganar el primer tiempo, es ganar el segundo tiempo, es ganar el postiempo o el tercer tiempo, como algunos dicen, pero el tercer tiempo no se reduce a tomar cerveza, el tercer tiempo significa a evaluar los dos tiempos para el próximo partido jugar mejor. Por lo tanto, sí, es una vida de autosuficiencia, tengo todo, pero debo tener todo todos los días de mi vida y tengo que cuidar eso. ¿Cómo cuidar? A través de la virtud, a través del ejercicio prudente, a través de un acercamiento a los amigos, a través de que yo no tengo una conducta moderada respecto a la salud, en el sentido de que yo no utilizo mi riqueza de manera desproporcionada, en que cultivo a mí mismo con los conocimientos, etc. Y vivo en una ciudad donde la política me posibilita
a través de la no interferencia, como dije Jefferson al comienzo, el ejercicio de eso. Y eso lleva en ese ejercicio, es lo que Aristóteles llama virtud, esa fuerza. Por eso dice la virtud completa, no solamente un día. Es decir, yo no gano un partido porque meto un gol un día, tengo que tener completa. Hay que ganar el partido completo al final. Cuando uno al final de la vida se da cuenta, se da vuelta y mira retrospectivamente y dice, he llegado y he vivido una vida feliz. Y dice, bueno, pero ¿cómo si a los 40 vos quebraste, tuviste tal enfermedad? Pero en el conjunto. Quiero decir que he sido feliz. La virtud completa es al final de la ética Nicómaco. Está formada por esos bienes externos, la riqueza y todo que yo me había referido, pero a lo largo de toda la vida, a pesar de sus idas y bajadas, pero con esa como que el arquero tiene una meta y uno tiene una meta que es lograr eso de la felicidad, de la plenitud, tomando todos esos elementos. Y entonces uno dice es una vida feliz. Uno diría, muchas reacciones que he tenido yo, sobre todo de algunos alumnos, dice, bueno, esta aplicación que te da el profesor es muy tonta, simplona. Y yo a veces digo, bueno, simplona ¿para quién? Para aquellos que se imaginan que la felicidad es, no sé, es la parusía, es el paraíso, es la plenitud, es la ausencia del dolor, es la riqueza permanente. Pero eso es una cuestión meramente de la imaginación. Aquí tenemos la realidad concreta en carne y hueso. Entonces uno diría, ¿es eso nomás la vida? Y sí, es eso nomás la vida. No quiere decir, y hablando ya dentro de una experiencia cristiana, que la vida es todo eso. Hay algo más. Hay algo más para el cristiano. Pero ese algo más no quita esto. Siempre me llamó la atención no sobre una reflexión sobre Aristóteles, sino sobre la felicidad, aquella frase poco enigmática de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, que lo he leído mucho y me atrae mucho, pero hay una frase que él dice, no recuerdo en cuál de esos, dice, no he sido feliz al final de su vida. Realmente a veces ¿qué quiere decir eso? No he sido feliz. Yo digo a veces, bueno, no he llegado a la plenitud de lo que quise ser. Para saber lo que quise ser, tengo estos objetos. He tenido todo aquello que hace que el ser humano, en toda su dimensión, que en su persona llega a su plenitud, como vimos acá, o no. No hay algo, no hay nada más. No podemos pretender que seamos más de lo que somos. Eso es pura realidad. ¿Qué supone eso? Que elijamos cada día de nuestra vida. Tenemos que elegir entre muchos bienes, entre muchos males, entre bienes y males, a través de un hábito. Es decir, eso tenemos que habituarnos, elegir, y ahí está el riesgo. Eso no es fácil. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Ahí viene un punto en el tema de la experiencia de la felicidad, es el ideal, pero un ideal encarnado en alguien que a uno realmente le ponga como ejemplo y camine delante de nosotros.
como el caso de Sócrates, un caso equivalente, que nos lleva a un punto que no podemos ya entrar aquí de el tema educativo. Entonces, recapitulando, ¿qué es la virtud propiamente? La virtud, yo decido, está en mi libertad. Vida, libertad, búsqueda de la felicidad. La búsqueda supone la virtud de elegir. La elección libre es un medio. No me va a dar la felicidad, es una posibilidad. Siempre es relativa a mí. Yo no puedo elegir por el otro. Yo no le puedo decir al otro lo que tiene que elegir. Venite a decir lo que tenés que hacer para ser feliz. No. Yo te digo, estos son los ingredientes, elegilo vos. El riesgo es tuyo, la responsabilidad es tuya. Y tu elección, tu decisión, valora esto, que sea razonable, que ve las razones. Y siempre te vas a dar cuenta de que hay extremos. Una cosa es ser total. La persona exuberante en salud que no tiene prudencia y bebe. La persona que no tiene totalmente salud y totalmente amargado. Amargada. Hay un justo medio en todo. Sobre todo en la cuestión de elección ética. Y ya terminando, ¿qué tiene que ver lo divino y este camino? En Aristóteles, sobre todo, se habla de que esa plenitud de la felicidad se da en una actitud nuestra que viene un poco de esa facultad superior nuestra que es la inteligencia. Y cuando suponen lo anterior, supone la riqueza, la salud, etc. Pero después uno, gracias a eso, y viviendo en una ciudad realmente que me provee, digamos, me nutre de esto, yo contemplo, yo como que me elevo sobre sí mismo y veo todo eso con una suerte de fruición, ordenando todas las cosas, distinguiendo, juzgando en el sentido del juicio de la realidad. Y esa es la mejor vida, dice Aristóteles. Y eso se asemeja a lo divino. Y esa es la vida de la filosofía. De eso podemos colegir una serie de consecuencias. Es decir, un filósofo muy difícil que pueda vivir en un lugar donde su contexto no les da la posibilidad de que pueda elevarse a esa contemplación. Contemplación en el sentido de ver, de ese gran panorama. Porque esa contemplación es la que ordena todas las cosas, distingue. Lo dijimos al comienzo en una de las primeras charlas. La filosofía ordena, juzga, etc. Es lo propio del sabio ordenar. Y entonces eso unifica. Eso es un poco uno es feliz en el sentido, está como poseído de una suerte de daemon, de divinidad. Uno puede reflexionar vastamente con esto y unir dentro de la tradición cristiana otras cosas. No quiero entrar en eso porque no llevaría demasiado, pero simplemente para considerar. Entonces, una sociedad en donde realmente la posibilidad de ser feliz lleva a los seres humanos a este hábito de la contemplación es realmente es como poseída en el buen sentido del término por ese barrunto de lo divino. Y esto es lo más excelente, permanente,
y hace que la vida se ame por sí misma. Es lo más que excede, es permanente. Y uno ama esa vida. Pero pocas personas buscan este nivel de sabiduría. Uno podría decir, pocas personas buscan este nivel de felicidad. Y entonces nos quedamos en el mundo biológico. Lo único que necesita nuestra sociedad es mejorar la economía y hay que cambiar las leyes. Bueno, ahí movemos en sentido biológico, quizá un poquitito más la libertad de las leyes, pero estamos en el nivel muy bajo, sin ninguna aspiración a ningunos ideales. No hay ningún cambio en el fondo, porque mañana vamos a cambiar otra vez esas leyes y se perdió la economía y vamos a comenzar siempre en el nivel muy superficial. No miramos a ese faro que está guiando. Recapitulando entonces, esa vida contemplativa supone calidad de vida en sentido propio. Esa felicidad supone alegrías, placeres, dolores, aflicciones a lo largo de todo un periodo de tiempo. Y finalmente, la política, volviendo a lo que dije al principio, en la charla incluso anterior. ¿Qué tiene que ver la política? Bueno, lo que pasa es que el ser humano no es solamente un ser individual o un ser que vive en el mundo doméstico, es un ser donde juega en el propio sentido lúdico, juega su actuar en la comunidad, por ese relacional de encuentro que tiene su amistad, que busca esos ideales, que busca la felicidad y que contempla y se encuentra. Eso supone o entraña esa polis. Entonces, ¿el cómo debo actuar? Bueno, debo actuar conforme a todo lo que dijimos. Y eso supone también un carácter, por supuesto, uno de los ingredientes de la disposición moral. Y entonces tiene que ver un poco la estructura, o tiene que ver la estructura de esa comunidad, de ese estado, para que el ser humano que va a buscar la felicidad realmente pueda, en el ejercicio de su libertad, alcanzarla. La respuesta es sí. La filosofía política tiene que ver con la felicidad. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo que han dicho otros filósofos. Yo diría, no es tan así. Quizás han tocado la puerta de ciertos lugares preguntando si estaba la felicidad, pero tocaron la puerta de una casa equivocada. El marxismo, en cierta manera, está buscando una parucía, una felicidad. Ciertas formas liberales han visto en una felicidad de manera estrictamente, digamos, no relacional. Habría que ver más, pero en todo caso siempre hay una relación, no una relación tan explícita como este modelo, digamos, más clásico, que yo creo que en conjunto, mirando retrospectivamente y estudiando un poco con cierta profundidad, es el modo en que el ser humano llega a esta plenitud. Y volviendo al inicio, el tercer tema aquí de la Declaración de Independencia, en cual habíamos comentado, la búsqueda de la felicidad. Está relacionado este tema con la política, por supuesto. Cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva. ¿Cuándo se vuelve destructiva? Cuando obliga, hay una coerción
a implementar. Esto es la felicidad, que ahí viene el tema de la ideología. Señores, esta es la única manera a través de nuestra interpretación de la realidad que se puede llegar a una felicidad. Todas las otras formas son falsas. La ideología es hegemónica, excluye, no tiene en cuenta la libertad, interpreta la vida como quiere, etc. Por lo tanto, esa libertad no es una garantía. En la ideología es una garantía en tanto en cuanto se apliquen los ideales ideológicos o los principios ideológicos. En esta forma más abierta se respeta fundamentalmente la libertad. Es una tradición más liberal en ese sentido, de instituciones liberales. Hay una búsqueda y hay un respeto a la vida. Por lo tanto, ningún gobierno tiene derecho a abolir, a alterar, a limitar. Y ahí tenemos ya abierta toda una reflexión para hablar de la cuestión de los paradigmas políticos, los modelos políticos, que es la meta que tengo para el próximo video, para las próximas charlas. El problema de los paradigmas políticos. Y entonces, al hablar de esos paradigmas políticos, vamos a ver cómo pueden ayudarnos de alguna manera a esta reflexión sobre la felicidad. Y termino con esto, sobre lo que iniciamos. Si vemos no sé si esquema o gráfico, representación que nos puede ayudar. La travesía ha sido una travesía trabajosa, de idas y venidas, de esperar en una esquina, darse vuelta, volver, extraviarse, volver. Es una travesía, como la vida misma. La felicidad es eso, es un ir, caminar, esperar, perder, enfermarse, quebrar, perder amigos, reconciliarse, volver, pero en última instancia siempre, siempre persiguiendo esa meta. Y entonces se va como elevando en esos niveles que yo quiero insistir en eso, que no se queda el ser con nosotros en lo meramente biológico, porque eso significa posesión. El mundo no es un mundo de objetos solamente. Yo no puedo hacer del otro un objeto de mi posesión. Para mí, la partitura o el libro de Aristóteles, de la Ética Nicómaco, no es un objeto. En principio lo es. Tengo enfrente de mi escritorio. Pero cuando lo leo, ese objeto, gracias a mi libertad y más interpretación, yo tengo un encuentro con el libro. Me abre a un mundo. ¿Y un mundo de qué? Un mundo de relaciones con ideales, de belleza, de la bondad. Y eso me lleva a la amistad con otras personas que también tienen ese mismo llamado. Y al tener ese mismo llamado nos damos cuenta que esto nos hace feliz. Y entonces estamos persiguiendo juntos la felicidad. Y tratamos de que ese acercamiento sea habitual y tenemos la virtud. Y en última instancia nos encontramos plenos. Es decir, como un gozo. Es como tener un poco la gracia en nosotros. El mundo de las gracias, como dirían los griegos. Yo creo que con esto termino y les agradezco la atención. Un poco peregrinar y que en sí mismo, yo entiendo, es muy sucinto, deja muchos cabos sueltos, pero eso justamente es la riqueza de la filosofía y la riqueza de esta reflexión. Por lo tanto, les agradezco y los espero vernos en el próximo tema, que prometo es la cuestión de los paradigmas y cómo se relaciona con lo que nosotros estuvimos diciendo hoy.
Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.